Hola, buenos días. Le damos la bienvenida para este culto dominical. La alabanza decía aleluya. Sí, vamos a alabar y vamos a glorificar el nombre de nuestro Señor en este culto dominical. Ya le damos la bienvenida a todos los hermanos ya a este culto dominical. Lidia, la esposa bíblica. Sí, buenos días, un gusto de saludarles en este día domingo en que estamos dedicando este tiempo de adoración a nuestro Dios. Vamos a iniciar nuestro culto con la lectura del Salmo 145, versículo 1 al 3, que dice: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre. Eternamente y para siempre, cada día te bendeciré. Y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Bendito Dios, bendita palabra de Dios que nos entrega esta mañana, que nos permite confiar en Él, que nos insta a tener esperanza, confianza. David en este salmo alaba a Dios y engrandece su nombre. Nosotros también, como hijos agradecidos de Dios, debemos hacer lo mismo. Les invitamos a disponer nuestro pensamiento, nuestro corazón, para servir a Dios, alabarle en este culto dominical, como familia, como iglesia. Consagrar este tiempo de adoración y dedicar todo nuestro corazón, todo nuestro pensamiento a alabarle. Germán, oremos. Oremos. Así como dice Lidia, vamos a dedicar este momento único como iglesia que tenemos para este culto dominical. Vamos a orar todos juntos. Bendito Dios, le damos gracias, Señor, porque nos permite estar como iglesia, como hermanos, ante su presencia. Gracias, Señor, porque nos das los instrumentos electrónicos, Señor, para poder estar conectados, Señor, y alabar y glorificar tu nombre, porque tú eres el único digno de alabanza y glorificación. Gracias, Señor, porque en este tiempo difícil que vive el mundo, tú nos permites estar unidos en oración, nos permites recibir tu palabra, Señor, nos permites vernos, conversar. Gracias, Señor, porque nos has dado esta oportunidad, nos has permitido cuidarnos, porque tú nos has cuidado, Señor. Gracias, Señor, por toda tu misericordia que tú nos das muchas veces sin merecerla. Gracias, Señor. Ahora te pedimos, Señor, que nos ayudes a este culto, Señor, que sea un culto de alabanza y glorificación para ti, Señor. Queremos que sea un perfume agradable para ti, Señor, lo que hagamos. Queremos solamente alabar y glorificar tu nombre, Señor, como iglesia. Damos gracias, Señor, por los hermanos que se van conectando a esta señal Zoom, Señor, para poder estar todos juntos y recibir tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites estar en este momento para levantar la voz y decir, gracias, Señor, te alabamos y te glorificamos porque tú eres el único digno. Gracias, Señor, porque tú nos permites estar tomados de la mano como matrimonio, como hijos, como familia, Señor, y escuchar tu palabra. Gracias, Padre amado, porque has cuidado a nuestros hermanos, a nuestros familiares, Señor, y también como iglesia. Gracias, Señor, porque como iglesia hemos sido obedientes con las autoridades, Señor, para permanecer en nuestras casas y reunirnos así a través de medios, y así poder cuidarnos, Señor, y dar testimonio fiel que somos obedientes a tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. También queremos invitarles motivarles a que envíen saludos, de agradecimientos, de peticiones, a través del chat, mensajes, a través de Zoom, de YouTube. Y también es cierto que aquí podríamos enviarle recordar el número de WhatsApp para que puedan, ¿cierto?, enviar las peticiones de oración. El número de WhatsApp es el más 569-7319-7013. ¿Sí? Ahí está en pantalla, ¿ya? Más 569-7319-7013. La petición de oración para que podamos estar orando por las necesidades de nuestra iglesia. ¿Sí? Bien, vamos a continuar nuestro culto de adoración a través de la alabanza, de un servicio de alabanza. Llamamos a nuestra hermana Abigail
que sigue con que la nos va a deleitar, y también invitar a los presentes, a los hermanos, a las visitas que nos acompañan, que también adoremos a nuestro Dios a través de esta alabanza. Como dice el salmista, ¿cierto? Alabar a Dios de todas formas, con alabanzas, con instrumentos, con danzas. En este minuto vamos a alabar a nuestro Dios a través de estas alabanzas que nuestra hermana Abigail va a interpretar. Son 2 alabanzas que vamos a dedicar en este tiempo de adoración a nuestro Dios, y de todo corazón, en nuestras casas, ¿cierto? Aunque a lo mejor no nos escuchemos, pero Dios nos está viendo, nos está mirando, y también es una forma de poder agradar a Él, elevar esta oración a través de nuestros cánticos, de nuestras alabanzas de adoración. Parece que se nota que estamos en directo, ¿cierto? Y ahí estamos ya conectados. Con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh, gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh, gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia
Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Palabra es como dulce miel para mis labios, es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas, en la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra
siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra, Señor. Qué linda alabanzas que deleitamos con nuestra hermana Abigail, ¿sí? Qué grande es Dios que nos permite alabar su nombre en forma libre, ¿sí? Gracias, Dios mío, por esa libertad que nos da. Vamos a leer algunos saludos que nos han llegado de nuestro hermano Armando. Dice, muy buenos días, estimados hermanos de Temuco Poniente. Dios les bendiga. También tenemos en el chat un registro de nuestro hermano Esteban Villarruel, que nos recuerda que continuemos orando por la salud de Borja Arrigorriaga, quien se encuentra continuando su tratamiento. Les recordamos que pueden seguir escribiendo sus mensajes de saludos, de petición de oración. Así también recordar que el día jueves, todos los jueves a las 20 horas, tenemos el culto de oración de nuestra iglesia. Ya es importante que nos estemos en oración para los que pueden participar a esa hora. ¿Ya? También recordar de los cumpleaños, no hay registro, pero a lo mejor hay algún hermano que tiene conocimiento, información de algún hermano o invitado que ha estado de cumpleaños, que también es el momento para poder saludarlo, lo puede registrar en el chat. Recordar, aquí está en pantalla el WhatsApp, lo vamos a repetir de nuevo, más 569 73 19 70 13, que es el WhatsApp para hacer las peticiones de oración. Y no olvidar que todos los domingos también tenemos nuestro culto de oración a Dios. ¿Ya? Bien, vamos a también a darnos un momento para conversar. Bueno, estamos en una situación, ¿cierto? Por eso estamos en nuestro culto en forma virtual, dado que este contexto de pandemia mundial que estamos viviendo desde el año pasado nos obliga a estar en esta modalidad, y no solo nuestro culto de oración está en esta forma, ¿cierto?, virtual, sino que también mucho de nuestro quehacer diario, ¿ya? Muchos estamos trabajando en forma virtual, por teletrabajo, otros semipresencial. También en el plano educacional, desde el año pasado hemos estado en una modalidad diferente, y queremos saber cómo se está dando ese proceso, cómo fue el año pasado y qué expectativas hay también para este año 2021. Por ello que vamos a conocer, ¿cierto?, de parte de los distintos estamentos, estudiantes, profesores, papás también, ¿ya? Porque sin duda esto está afectando a todo el sistema, a todos los componentes, desde el plano más macro hasta, ¿cierto?, los más afectados, que en este caso han sido los estudiantes del sistema educacional. ¿Sí? Sí, así como dice Lidia, el sistema educacional. Nuestro sistema educacional tiene varios componentes, desde el mismo Ministerio de Educación ha hecho un contexto para poder trabajar en esta modalidad, esta mixtura, este año semipresencial, presencial, con online, y específicamente para enseñanza básica, enseñanza media, el Ministerio de Educación ha elaborado lo que se llama una priorización curricular, donde ha seleccionado los objetivos de aprendizaje más elementales que debe conocer un estudiante para poder pasar de curso. También ha puesto a disposición de los profesores plataformas donde hay planificaciones, guías, para poder trabajar en esta forma virtual, ¿ya? Y esta mixtura
también podemos tener algunos establecimientos que van a tener, de acuerdo a lo que digan las autoridades sanitarias, si estamos en cuarentena o no, pero si estamos no estamos en cuarentena, perdón, los establecimientos van a poder tener esa posibilidad de abrir el establecimiento para que los estudiantes vayan a clase, pero manteniendo unos protocolos muy rigurosos, ¿ya? Eso por un lado. Por otro lado, tener claro que para el establecimiento educacional tiene que tener estas dos alternativas, tres, perdón, presencial, semipresencial y a distancia. Eso es obligación para todos los establecimientos educacionales. Pero el apoderado que va a decir si manda el estudiante al establecimiento de forma presencial o sigue en términos a distancia. Y en este mismo contexto, nosotros el año pasado vivimos de muchas formas, nosotros como funcionarios del Ministerio de Educación, como profesores, como apoderados, se vivió de todo. Y eso es lo que vamos a conversar con las personas que había nombrado Lidia, ¿ya? Pero yo recuerdo una oportunidad, estaba en una asesoría y una académica de una universidad estaba dando un tema, y ella tiene unos gemelitos de 5 o 6 años, y va uno de los gemelitos en plena conferencia, le dice: mamá, quiero que hice un ataque, y le dice: estoy trabajando. Entonces dice: pero mamá, quiero que hice un ataque al corazón, ¿ya? Y ahí tuvo que suspender la transmisión y darle respuesta al chiquitito, así que tuvimos que tomar a otra persona seguir con la posta. Entonces, a todos nos ha pasado anécdotas, ¿ya? Sí. Y todos vivimos de mil formas este mundo. Claro, y eso es lo que queremos compartir en esta mañana, porque no estamos ajenos a todas estas vivencias, a todos estos somos hermanos cristianos que nos congregamos, pero también cierto parte de nuestra vida tiene que ver con todo lo que pasa a nivel mundial y también cierto en el sistema educativo. Bueno, vamos a compartir y agradecemos la disposición de los hermanos, de los estudiantes que van a los que vamos a escuchar. En esta mañana vamos a hablar con Cata Gómez, que ella está en el sistema universitario, con Max Lastra, de educación media, con Samuel Contreras, Sami lo conocemos todos, ¿verdad? Más pequeñito, con Katy Villarroel, que también está en educación básica, con nuestra hermana Claudia Troncoso, que ella es académica de la universidad, y también, ¿cierto?, vamos a conocer cómo ha sido esta parte de trabajo durante el año 2020 y 2021 para los apoderados, para los padres, ¿ya? Y entonces también vamos a escuchar a Pedro Burgos y a Carolina González. Bien, vamos a iniciar entonces con Cata Gómez, Catalina Gómez, ¿cierto, Catita? Ella estudia odontología, está en tercer año. Queremos saber, Catita, ¿cómo fue el año 2021 en tu rol de estudiante universitaria? Cuéntanos tú. Primero que todo, darle las gracias por la oportunidad y un saludo para todos. Espero estén todos muy bien. Bueno, el 2020 fue al principio bien complejo porque todo era incertidumbre, porque no sabíamos qué pasaba con la pandemia, si nos íbamos a contagiar, y además que yo creo que eran pocos los que sabían utilizar Zoom o Meet, y todos tuvimos que aprender. Entonces, y además que le teníamos miedo a los botones del video y del micrófono que se fueran a encender cuando uno no quería. Entonces era todo como nerviosismo y cuándo iba a empezar. Y en el tema, por ejemplo, o sea, como para ir al grano, lo bueno y lo malo que pasó el año pasado, podríamos decir que el tema de que nos atrasamos con las clínicas, porque yo tengo clínicas, o sea, desde el año pasado debería haber tenido, pero todo tiene su momento, eso hay que esperar, todo tiene su momento y todo va a salir bien. Pero lo bueno, yo puedo rescatar 3 cosas. Primero, que hemos trabajado bastante la empatía, porque, por ejemplo, muchos compañeros que no tienen la oportunidad de conectarse a las clases de repente, y nosotros, algunos que sí, poder pasarle las materias, las clases, o cuando no se pueden conectar y hacer una tarea,
nosotros entenderlos también que no es porque no quieran, es porque no están las situaciones en todas las casas. Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto es que a pesar de estar tan encerrados, yo encuentro que hemos aprendido como a conocernos, porque en las casas podemos, por ejemplo, presentar a nuestros perritos, podemos presentar a nuestras mamás, a nuestros papás, mostrar nuestras piezas, los que vienen al campo, por ejemplo, de repente se escucha una gallina y nos cuentan, sí, tengo tantas gallinas, tengo tantos perros, no sé. Entonces, entretenida en ese sentido. Y el último punto que igual es que nos hemos vuelto como unos máster en tecnología porque ahora ya sabemos compartir archivos, sabemos cómo conectarnos a los videos, cómo poner el audio, todas esas cosas. Entonces, en conclusión, son más las cosas buenas que las cosas malas que han pasado. Y con eso me quedo yo. ¿Y cómo ves este año, Kat, el trabajo para este 2021? ¿Qué expectativas tienes? O sea, mi expectativa es volver a las clínicas para poder tener pacientes, aprender cosas nuevas y ojalá que se pueda volver. O sea, la universidad ha estado tratando de que podamos volver, realizar los protocolos para que no nos contagiemos. eh, o sea, en la CODA es la parte donde yo tengo que hacer mis prácticas de la Facultad de Odontología y claro, están implementando poner nylon entre los sillones odontológicos, muchas cosas. Entonces, igual eso genera tiempo y hay que esperar para que cuando volvamos todo salga bien, no hayan errores. Y eso. Gracias. Gracias, Katy, por compartir tu experiencia y también destacar lo positivo que tú que relevas, ¿cierto?, del aprendizaje del 2020 en cuanto al uso de las tecnologías, a ser más solidario, más humano, más conocerse más. Y también, ¿cierto?, pensar que este año se puede ir avanzando más, especialmente en la parte, ¿cierto?, que es práctica, que para el caso de tu carrera influye mucho. Gracias, Katy. Max. Hola Max, ¿cómo estás? Hola, hola, hola a todos. Un gusto saludarte, Max. Sabemos que tú estás en cuarto medio, ya el último año de enseñanza media. Tuviste un tercero medio distinto a los años anteriores y un cuarto medio no sabemos cómo viene. Max, ¿qué fue cómo viste desde tu rol como estudiante de enseñanza media el año 2020? Bueno, yo me acuerdo que cuando estaba comenzando el año, se supone, por lo menos en mi colegio, yo creo que la gran mayoría que tercero medio es como el año más complicado. ¿Sí? Entonces iba a empezar, estaba preparado para un año difícil, estaba preparado, estaba mentalizado para estudiar. Y vino la pandemia, después creo que fue a la segunda o primera semana de colegio, no me acuerdo bien. Y después yo decía que yo pensaba que iban a ser 2 semanas, un mes, y dije que voy a hacer 2 semanas encerrado en mi casa, y al final terminó siendo mucho, mucho más. Claro. Entonces, los primeros meses, creo que el primer mes no tuve absolutamente casi ni una clase, a excepción de un profesor que se puso a hacer como clases por Instagram. Y después de eso empezamos a progresivamente empezar con un horario y todo eso, y ahí empezamos a tener más clases y tener más horarios, pero ni cerca de lo que deberíamos haber tenido en un tercero medio que se suponía que era más complicado. Y yo creo que uno de los puntos buenos también que ha tenido esto es que muchas familias se han podido unir y estar todos juntos. Compartir más tiempo, compartir más los almuerzos, las cenas. Por ejemplo, yo cuando era en el colegio yo no podía estar en el almuerzo con mi familia. Quizás algunas veces no podía porque tenía un horario apretado, pero en general eso no lo podía hacer cuando estaba en el colegio porque tenía que comer allá desde las 8 hasta las 4 de la tarde. Y después salía mis papás de trabajar como a las, no sé, a las 6, 7, y ahí recién tomábamos once y compartíamos. Pero obviamente ellos como trabajan en la casa igual lo veía durante el día cuando salían un rato, y entonces ahora fue mucho más, y también también volvieron mis hermanos, entonces yo creo que fue un tiempo especial como familia porque pudimos estar todos juntos,
porque mi hermano Esteban mi hermano Germán tampoco, por algunas cosas, tampoco también está acá. Entonces estuvimos toda la familia juntos por mucho tiempo. Y después mi hermano se fue también, viajó a Europa, a Suiza, y entonces ahí nos quedamos los cuatro, pero seguíamos igual como familia y todos juntos. Y yo creo que lo peor, o sea, no, yo creo que quedarse en la casa igual da lata muchas veces, aunque igual me gusta de poder despertarme y meterme a las clases. Igual es bueno porque no tengo que moverme mucho, pero igual a veces da lata. Igual que me gustaría volver al colegio normal. Y Pero también, y eso, sí. claro, en la sumatoria hubo cosas más positivas. Ya Ujú. el tema de la familia, ya el tema de la parte escolar, ahí costó partir. No fue solamente en Sí, tu colegio, sino en todos los colegios a nivel nacional. Costó dar inicio, como decía Cata, el tema del Zoom, la tecla, prender la cámara, apagarla. A todos nos costó, ¿sí? Aprendimos a comunicarnos a través de este medio. ¿Y qué expectativa tienes para el año 2021 en el término de como estudiante de enseñanza media? como estudiante ahora estoy en un año bastante particular porque ya estoy en cuarto. Y bueno, la exigencia académica quizá en el colegio no es tanta, pero se viene un año como complicado porque tengo primero decidir qué quiero estudiar. O sea, tengo una idea, pero estoy en el proceso de decidir. Tengo que tomar tengo que trabajar harto para poder sacarme un buen puntaje y estudiar donde quiero. Y, y principalmente yo creo que eso también se están implementando nuevos sistemas para poder volver a clases, como que los cursos se dividen en dos y en los recreos uno Claro. tiene que salir y tiene que sentarse en una parte a 2 metros de otras personas. Entonces quizá de esa manera vamos a poder volver a clase y tener unas clases un poquitito más normales y para poder, porque siendo online uno puede aprender, pero a veces es complicado tomar la misma atención que uno tendría cuando tiene el profesor adelante, y se dan otras instancias que muchas veces pueden servir cuando uno está presencialmente, Claro. pero con esa modalidad como doble. Sí. Así como dices tú, esa modalidad semipresencial, ¿sí? Donde va un grupo primero y el otro grupo se queda online, así va a ser este año. Gracias, Max, por compartir tu Sin ningún experiencia, problema. tu inquietud, tu pensamiento para el 2021. Bien, hemos escuchado a Katy Gómez, que es de la educación superior, a Max, de educación media, terminando cuarto medio, y ahora nos vamos a escuchar también a los más pequeñitos, en este caso a Sami Contreras, que está con su papá Mauricio. Sami, ¿qué edad tienes tú, Sami? ¿Y en qué curso estás? ¿O a qué curso vas a ir? Hola, Sami. Hola, estoy en primero básico y voy a entrar a segundo. Súper. Oye, ¿y cómo fue el año pasado el tema de estar en clase? ¿Pudiste ir a clase o todo fue por computador? Cuéntanos cómo fue ese proceso. ¿Te En todo, gustó? en todo fue por computador y fue un poco difícil, ¿Y por qué? ¿Qué fue lo que más te costó? ¿Qué fue lo que menos te gustó? que, que duraba 1 hora y tengo que estar todo el rato en computador. Ya. Oye, ¿y tuviste que estar ahí con el papá? ¿Te costó mucho aprender a usar el computador? ¿Aprendiste a leer? ¿Cómo fue? ¿Viste algún amigo? ¿Veías a los compañeritos? ¿Los conocías? Cuéntanos un poquito más, a ver. Conocí a casi todos los compañeros, pero entraron algunos nuevos. Ya. ¿Y te hubiera gustado que fuera más así presencial, haber ido al colegio? ¿Cómo Sí, sí? Este año, ¿cómo crees tú que va a ser o cómo te gustaría que fuera? que, que se acabe el coronavirus y que vaya al colegio. Bien, qué gusto de escucharte, Sami. Vamos a pedir a Dios, acuérdate que leíamos al inicio el Salmo de David y él tenía mucha confianza en Dios. Nosotros tenemos que seguir orando
para que Dios permita, ¿cierto?, que esta pandemia vaya pasando y podamos volver a esa normalidad. Así que, ¿qué más te hubiera, no sé, pues como con tu papá, tu mamá? ¿Qué dicen ellos de esto? Mm, ¿Te van a seguir acompañando para que tengas las clases en el computador? Sí. La mamá te Ya. acompaña. ¿Y aprendiste a leer, sí o no? sí, Ah, ya estamos súper bien, pues con eso ya hay un gran paso avanzado. Así que gracias, Sami, por compartir y qué gusto escucharte y vamos a orar todos, ¿cierto? Vamos a seguir orando, pidiéndole a Dios que pasemos esta pandemia, como dices tú, y que se acabe este coronavirus para que podamos retomar nuestra actividad en forma más normal. ¿Ya? Gracias y vamos a seguir escuchando ahora a otros amigos. ¿Te parece? ya, chao. Ya. Chao, Chao. Sami. Chao. Gracias, Sami, que nos dejó la vara alta, Sami. Sí. Catita Villarroel. ¿Cómo estás, Catita? Bien, ¿Bien? Qué bueno. ¿Cómo te ha ido? súper. Súper bien. ¿En qué curso estás, Katy? Estaba en cuarto y pasé a quinto. Súper bien, en quinto, ya en la mitad de enseñanza básica pasaste a otro ciclo. Catita, ¿y cómo viviste el año escolar el año pasado, este tema de la pandemia, que no nos permitió ir a clase en forma normal? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué fue lo más fácil, lo más difícil que tuviste el año pasado? Fue difícil. Fue ¿Difícil? difícil porque justo tenemos muchas cosas electrónicas y es muy fácil distraerse y hacer cosas que no son la clase. Ah, claro. Y ahí no está el profe para estar llamándote la atención, decir pon atención, y uno se distrae fácilmente, ¿no es cierto? Sí. Pero sí, yo te voy a contar que a todos nos pasó lo mismo, porque, por ejemplo, uno cuando estaba trabajando, estaba en una reunión, de repente y se ponía a ver la tele, la reunión, se pone a ver el WhatsApp. Y entonces nos pasó a todos, nos costó, si no solamente a ustedes, ¿ya? Pero lograste avanzar, aprender. ¿Qué fue lo que más fácil tuviste tú el año pasado? No sé. No, ya. Y de las asignaturas, ¿cuál fue la que más te gustó? ¿Matemática, historia, inglés, lenguaje? Ah, matemáticas. Es que son muy bonitas las matemáticas, es lo más entretenido, ¿verdad? Oye, Catita, ¿y qué piensas, cómo te gustaría que fuera este año 2021 el colegio? No sé, es que habíamos entrado al colegio presencial, pero alcanzamos a estar una semana y ya hubo cuarentena. Claro. Es el tema que vamos a tener que depender de las autoridades de salud, que nos digan estamos en cuarentena, no estamos y estamos en cuarentena, tenemos que obedecer y quedarnos en la casa nomás, ¿sí? Y seguir con esta modalidad de trabajo a través del computador. Así, pero ¿a ti te gustaría volver en forma presencial o seguir esta modalidad a través del computador? Presencial. Ya, muy bien. Presencial, sí. Se valora harto más las clases presenciales, ¿verdad? Sí. Porque ves tus compañeritos, los profesores, todo eso, ¿verdad? Es que son más fáciles los ejercicios y además me gusta mucho escribir en el cuaderno y hacer eso. Sí. Igual puedo ver a mis compañeras. Eso es bonito, ver a los demás, poder conversar. Ya estamos en ese proceso de, como decía Sami, que se acabe el coronavirus para poder volver a esta parte más presencial. Gracias, Catita. ¿Ya? Ahora vamos a seguir conversando, ¿ya? Nos han dejado hasta la vara los niños, los más pequeñitos, ¿verdad? Vamos a seguir conversando ahora con Claudia Troncoso, que ella es académica de la universidad. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Un saludo a todos los hermanos que están conectados, los saludo en el nombre de nuestro Señor. Y bueno, aquí también compartir la experiencia, ¿verdad? Bien. De lo Claudia, que súper bien. Desde tu rol, desde tu función, ¿ya?
¿Cómo viviste el año académico, el 2020? Bueno, fue un año intenso. Comparto un poco lo que decía al inicio Cata Gómez, en el que partimos con mucha incertidumbre. Trabajar con una metodología que no conocíamos, el uso de las plataformas, en el cual yo solo veía lo que yo estaba haciendo, pero no sabía cómo lo estaban percibiendo mis estudiantes en el otro lado de la pantalla. Yo creo que eso generó mucho estrés, el poder motivar a los alumnos. También se hizo un tanto complejo, por lo tanto hubo que ser muy flexible en el cual aplicar distintas metodologías. Tuvimos muchas horas de capacitación como docentes. La universidad en ese sentido se responsabilizó mucho de que nosotros pudiéramos entregar los contenidos, las materias como debían ser, y que llegaran a todo un espectro de estudiantes que era muy diverso y que no todos tenían las mismas facilidades de conectividad. Algunos a veces tenían que irse a quedar a la casa de un familiar para poder tener conexión a internet. Entonces era complejo, había que tener mucha empatía con los estudiantes y también con nuestros pares. Yo creo que se extrañó esa convivencia física con los colegas, con el poder ir a la universidad. Tuve un periodo cortito en que hice clases presenciales, pude conocer a la gran mayoría de mis estudiantes y ellos también me manifestaban que era muy, muy aburrido tener clases virtuales. ¿Ya? Yo hago una asignatura que además requiere mucho trabajo práctico, por lo tanto, ellos se sentían como cojos en ese sentido y esas 2 semanas de presencialidad para ellos fue bastante más provechoso y pudieron decantar la información. ¿Qué es lo que rescato? Bueno, yo creo que el ser humano no puede ser rígido. Tenemos que siempre estar adaptándonos, siempre no sacamos nada con estresarnos ni paralizarnos, sino que ver, esta es mi realidad, esto es lo que hoy tengo y de esta manera lo tengo que enfrentar. Y yo creo que en ese sentido la pandemia nos ha servido para eso, para aprender a adaptarnos y saber que las cosas no son siempre iguales, pero además confiar en que tenemos un Señor que nos ayuda en ese andar y en esa flexibilidad, que de repente tenemos todo planificado para hacer algo y de la noche a la mañana nos cambia el sentido y tenemos que tomar otras herramientas y tener una actitud que permita adaptarse a esos cambios. Sí, hay algo bien fundamental lo que dices tú, pero es la capacidad de reinventarse y la empatía, ¿sí? Que es como lo que los niños también manifestaron de alguna forma, ¿verdad? ¿Ya? Y esa dificultad de la no presencialidad. Y bueno, todos vivimos al principio esta brecha generacional con el tema de la tecnología, ¿sí? Porque si bien es cierto, los más pequeños se manejan el tema de la tecnología, pero el uso de la plataforma, el tema de utilizar en forma educativa las plataformas, ahí como que se puso un poco cuesta arriba. Claudia, y en este mismo sentido, desde tu rol, tu función, desde tu mirada, ¿cómo piensas que puede ser el año 2021 desde el punto de vista académico? Bueno, yo creo que por el momento, como vemos la realidad país, yo creo que la presencialidad todavía está lejos de ocurrir, ¿ya? Por lo menos de una manera permanente. Tal vez pasará lo mismo que ha pasado ahora, que una semana se retorna a clase y se vuelve nuevamente a un enclaustramiento. Pero yo pienso que debería ser más fácil, porque ya aprendimos, conocimos las estrategias, aprendimos también de ensayo y error, lo cual nos permite también corregir. Yo creo que el gran desafío es que este año sea mejor que el anterior, ya sea en las metodologías que apliquemos, en la actitud que pondremos, evaluar nuestros errores y corregirlos, y por otro lado confiar en que en algún minuto vamos a lograr que el virus
ya no tenga él el control, sino nosotros poder estar más libres de él. Así que esa es la expectativa, el poder volver a la normalidad, ver a los alumnos, conocer sus caras. Nos costó mucho que conectaran las cámaras, ¿ya? No las conectan. Por el chat, de repente yo logré algunas metodologías en las cuales los obligaba un poquito a participar más, pero de repente era como hablarle a la nada. Entonces, eso agota al profesor, porque uno no sabe lo que está pasando al otro lado. Entonces, Sí. yo creo que eso, este año tenemos que, de alguna manera, nosotros los profesores, darnos de alguna manera las herramientas y ser lo más creativos posible. Aquí la creatividad creo que es fundamental y el atreverse, el innovar, para poder sacar a los alumnos de este silencio y de este no verse, ¿ya? Desearles igual a los alumnos lo mejor. Uno también al otro lado se estresa cuando ve que ellos tienen dificultades, cuando ves que ellos no están motivados o algunos de repente tenían un solo computador para todo el grupo familiar o a veces le dejaban a cargo el hermano chico. Entonces estaba en clase, pero porque la familia también muchas veces como que le cuesta comprender que el alumno está en clase cuando está en la casa y respetar ese espacio. Entonces, la flexibilidad es una herramienta que igual tiene que estar este año hasta que volvamos nuevamente a la normalidad. Ahora, ¿qué otra cosa yo creo bueno? Es que también nos va a ayudar a que esta metodología, una vez que volvamos a la normalidad, también las podamos utilizar y sean también un refuerzo pedagógico para la enseñanza y el aprendizaje de los chicos. Gracias, Claudia. Ya, así ya nos dice cuáles serían las expectativas para el año 2021, el apoyo de la familia, el tema de la presencialidad también es importante, pero también el uso de la tecnología viene a quedarse, ¿sí? Eso es importante. Ya hemos conversado con los estudiantes, con profesores académicos, y falta la otra parte muy fundamental, que es la familia, los padres. Sí, es por eso que también queremos conversar con Pedro Burgos y Carolina González. Ellos son papás de 3 niños, así que queremos saber cómo ha sido este proceso durante el año 2020 y las expectativas que hay para el 2021. Pedro, Carolina, gusto de saludarles. Hola, ¿cómo están? Hola, buenos días. Bien. Queremos escucharles en base, ¿cierto?, a lo que hemos estado conversando. ¿Cómo fue para ustedes este proceso de trabajo en casa con 3 niños pequeños? En un comienzo fue súper complicado porque justamente el estar al lado de los niños, nosotros no podemos, trabajamos los dos presencial, así que tienen que arreglárselas solos bastante en la mañana. Pero eso fue, por otro lado, muy bueno porque como hermanos fue muy significativo. Han tenido que afiatarse. Pedro, que es el mayor, con Laura se saben los horarios del más chico completo, se sabían los IDs y las claves para poder meterse en sus clases. Pero también en este conocer tanto cómo funciona la tecnología, también nos jugaron en contra, porque de repente nos dimos cuenta que me llegó un correo que Laura no estaba conectándose a algunas clases, o estaba, se veía su cara, pero no estaba poniendo atención, y era porque saben dividir la pantalla, entonces en forma paralela, entre los 3 se habían puesto de acuerdo y estaban jugando en línea. Cada uno en su dormitorio, y entonces es súper difícil controlar esas cosas, o sea, sin un profesor, sin alguien que esté, y nosotros trabajando, de repente me mandaban un mensaje: mamá, la clase no podemos entrar a tal clase, y yo en el trabajo con un paciente, y espera un poquito, mandándole un mensaje a Pedro: llámalos tú. Fue bien difícil, pero el cómo los chicos pudieron afiatarse como hermanos, o sea, se han vuelto totalmente inseparables, y eso ha sido un regalo que nos trajo la pandemia, porque ahora si llega a salir alguno de ellos, los otros lo extrañan enormemente y están ya, pues mi hermano a qué hora llega, o sea, para sacarlo al dentista ya están llamando a qué hora llegan, y el que fue al dentista y mis hermanos los echo de menos. Entonces en ese sentido ha sido muy bueno.
pero también nos obligó a mí en lo personal, que soy bien autoexigente, y también exigente con ellos, a tener que bajar un poco las expectativas. Bueno, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que tienen que aprender en este tiempo? Hay cosas que a lo mejor pueden esperar. Si aprenden tales materias que son básicas, bien, y el resto tendremos que esperar que en el proceso lo aprendan al otro año, en su momento. ¿En qué curso están los niños? Porque son 3. Y ahora están en segundo, cuarto y sexto. Y igual eso es distinto porque cada uno tiene su ritmo, tiene sus propias dificultades, sus intereses. Yo creo que lo más complejo es poder, para nosotros como papás, discriminar lo que ellos ven, porque ellos tienen mucho acceso, tienen mucho tiempo en la pantalla y eso nos cuesta bastante poner los límites en el sentido de que ya en la mañana es solamente clase y pantalla, en la tarde sin computador o 1 hora, y eso hemos tenido que irlo regulando de a poco, revisando el historial de los computadores. Así que eso, y ellos también se van moderando entre sí, porque si hay uno que se arranca con los tarros, también lo acusan al tiro. Oye, y la preocupación, bueno, Carolina algo mencionó de cuánto están aprendiendo, el tema de si van a pasar de curso. ¿Fue tema para ustedes o pensaban, porque también había algunos comentarios que si van a pasar o si todos tienen que, o si algunos van a poder quedar repitiendo? ¿Hubo preocupación al respecto? Más que pasaban o no pasaban, nos preocupaba qué es lo que estaban aprendiendo. Porque de repente esta sensación de que, bueno, ellos tienen clase todos los días, toda la mañana, es bien arduo, fue de un comienzo así, pero ver cuánto la productividad de esto, porque por ejemplo, no sé, pues Laura y Claudio estaban recién entrando a este colegio, los habíamos cambiado, alcanzaron a estar 1 semana con sus compañeros y profesores nuevos, no sabían la dinámica del colegio. Pedro ya llevaba varios años, así que les fue un poquito más fácil en eso. Pero nosotros teníamos toda la idea de ya van a nivelarse, van a tener los reforzamientos, y todas esas cosas no estuvieron. Sí, pero Laura dijo, no alcanzamos a ir a recreo siquiera en el colegio, digamos. Y para este año, ¿cómo creen que va a ser este 2021? ¿Cómo está iniciando los desafíos? ¿Cómo lo ven como papás? Igual ha sido complejo, nos cambiaron todas las plataformas que ya se habían acostumbrado los niños a usarlas, así que volver a aprender. Claro, estaban en Zoom el año pasado y era todo en Meet. Ahora lo bueno es que cada profesor va enviando los links de la clase que va a entrar, porque el año pasado nosotros teníamos un horario consolidado, teníamos 3 links para cada uno que se conectaban simultáneamente, uno en computador, otro en tablet, era un lío. Así al final igual este año esperamos que sea un poco mejor. Y también los chicos están más maduros, ellos también están más interesados. Ahora fin de semana estoy haciendo unas pruebas de evaluación con Claudito, que es el más chico, y me encanta hacer las pruebas, entonces están mucho más conectados. Entonces ellos también como que han ido adaptando más el tema de la información. Obviamente un salto tecnológico importante para ellos, y yo creo que también tiene sus ventajas en el futuro. Ahora, gracias. Obviamente extrañan estar con sus compañeros. Y como les decía, Laura y Claudio recién estaban en el colegio, un colegio nuevo, entonces poder formar amistades hacia en línea es muy difícil, muy difícil, porque no necesitan el contacto. Y para Pedro igual ha sido un desafío, porque él es súper sociable y quería que sus compañeros vinieran a la casa, y aquí siempre había niños, siempre había algún amigo de visita, y ahora todo eso quedó en el pasado, y no sabemos hasta cuándo cómo puede volver a tener eso, y lo único que esperan es volver a lo presencial. Nosotros también, que vuelvan a lo presencial. Es que en realidad es complejo, porque de hecho ahora entran más temprano, son más largos los horarios todavía el año pasado, y nosotros no estamos, entonces es difícil poder acompañarles en lo de la mañana. Lo ayudamos con sus tareas, lo ayudamos con sus pruebas. El año pasado quedamos agotados haciendo 1000 videos, porque además entre medio, como son niños, se ponen a reír y no, hagámoslo de nuevo. Mi teléfono quedó lleno de videos grabando una disertación. Así que esperemos que este año sea un poco más fácil en ese sentido.
Qué bien que escucharlos. Bueno, hemos escuchado a estudiantes, a profesores, académicos y papás. Y todos, ¿cierto?, coinciden en que ha habido aprendizajes, ha habido crecimiento, ha habido cosas positivas, y eso es bonito, que como cristianos también veamos lo positivo de la vivencia y de lo que nos toca, ¿cierto?, día a día. Y bueno, este año hay hartos desafíos también, confiamos en Dios que podamos ir avanzando, y bueno, también en todos los planos, desde los estudiantes, los profesores, los apoderados, el sistema educativo también ha tenido tantos desafíos. Ha habido, como mencionaba Germán, también el Ministerio de Educación ha hecho algunos cambios ahí para ir flexibilizando el proceso educativo. Y a todos nos ha tocado, ¿cierto?, adaptarnos. Les damos las gracias a los que compartieron, abrieron las puertas de su casa para mostrarnos cómo vivieron un año escolar 2020, qué piensan para el 2021. A Cata, a Max, a Samuel, a Catita, a Claudia, a Pedro y Carolina. Gracias. Pastor. Bueno, saludarles, queridos hermanos, qué gusto de escucharles, de verles también. Gracias a los que pudieron estar compartiendo. Bueno, se fueron algunos ya, ¿cierto? Pero queríamos orar con ellos para poder, ¿cierto?, encomendar este año 2021, esta nueva etapa en la educación de nuestros hijos, en la participación que tenemos como padres, en la participación que se tienen los educadores, y también, ¿cierto?, la participación que tienen los administrativos de la educación, porque Germán y Lidia no es casualidad y que estén aquí coordinando. Fíjense que ellos trabajan en la Intendencia de la Educación y tienen un panorama mucho más amplio con respecto a lo que sucede desde el Ministerio de Educación, ¿verdad?, hacia todas las universidades, liceos y colegios básicos, ¿verdad? ¿Cómo lo perciben ustedes, chiquillos, así cortito también, porque para poder orar después por los papitos y los estudiantes que inician este nuevo año? Bueno, sin duda que, como se ha quedado reflejado acá, ha habido avances, ha habido aprendizaje en cuanto a lo que es tecnológico, el uso de las plataformas, la adaptación. Ha habido también cierto aprendizaje en cuanto a la unión familiar, pero también en el sistema educativo hemos tenido que flexibilizar algunos instrumentos, como por ejemplo priorizar aprendizaje, porque obviamente que en un currículum semipresencial u online no se puede pretender lograr los aprendizajes que se lograban en forma presencial, ¿ya? También ha habido dificultades, y lo mencionaba Catita al inicio, que en el caso de las carreras que requieren de espacios más presenciales, como laboratorio, lo mismo decía Claudia, ¿cierto?, Troncoso, y en el caso de los liceos TP también se ha flexibilizado normativa de reducción, por ejemplo, de horas de práctica a la mitad, ahora ya solo con 180 horas que pueden acreditar de práctica los estudiantes pueden acceder a un título de nivel medio. Y bueno, en realidad cada día se va flexibilizando normativa. Hay colegios, liceos que dieron como dato computadores, porque como bien señalaban acá nuestros hermanos, los niños, que hay muchos que no tenían acceso a internet o a computadores, entonces también estuvo la posibilidad de comprarles tablets, de entregarles chips, de entregarles como dato computadores. Eso en términos generales. Ahora, lo que se puede también decir que esto viene a quedarse, el uso de la tecnología para el apoyo de la educación, las plataformas, va a seguir después esta semipresencialidad, viene a quedarse. ¿Sí? Eso en términos generales, pastor. Sí, muchas gracias. Sabes que parece que yo tuve un problema tengo inestable el internet, entonces no alcancé a escuchar todo, pero sin duda que fue fantástico lo que dijeron. Esperamos en Dios que así. Confiamos en Dios que este año va a ser mejor. Sí. Sí, sin duda, y esperamos en eso. Tuvimos ya desafíos grandes en el 2020, en todo un proceso de cambio de vida.
Ahora el 2021 vienen otros. Y fíjense, hermanos, que para el futuro, los años venideros vienen aún mayores. Creo que nosotros tenemos que aprender a enfrentar tiempos distintos, nuevos, cambiantes, etc. Tanto como iglesia, como familia, como creyente, ¿cierto? Como participantes sociales también. Así que vamos a orar para que Dios extienda su mano sobre su pueblo, sobre sus hijos, y les pueda sostener en los diferentes roles, ¿cierto?, que tenemos. Sobre todo los estudiantes, que los anime, que les revele su inteligencia, capacidad, en los padres, que les traiga fortaleza también, en los educadores, para que les dé la creatividad y la convicción de que están transmitiendo correctamente los contenidos. Y todos, y no solamente en esta área de la educación, sino que en los desafíos de los trabajos, que hoy en día van a ser también semipresenciales, ¿verdad? Nuestros hermanos que están iniciando quizás ahora en el mes de marzo, ¿ciertos? Vuelven a sus labores. Está todo así bien, ¿verdad? Turbulento todavía. Así que oremos, ¿les parece? Un minuto. Amén. Ya, Señor, extendemos nuestras manos hacia ti, hacia el cielo, hacia tu trono de gracia, Señor, porque solamente allí nosotros obtenemos el oportuno socorro para los momentos y los tiempos que vivimos. Señor, oramos para que tú guardes a tu pueblo, para que tú lo bendigas, para que tú lo prosperes, para que tú ministres el corazón de tus hijos, les contengas en los momentos difíciles, Señor, les guíes, Señor, en medio de estos cambios tan, Señor, vertiginosos que hay en nuestra sociedad. Oramos, Señor, para que tu iglesia se mantenga firme, tus hijos, los niños que creen en ti, los adolescentes, los jóvenes, Señor, que están, Señor, desarrollando su vida a través de la capacitación, Señor, de la educación, están adquiriendo las herramientas para la vida. Te pedimos que tú los bendigas, los sostengas en estos tiempos. Y aquellos papitos que tienen que verse enfrentados a nuevos, Señor, escenarios con sus hijos, Señor, oramos para que tú traigas gracia y sabiduría al corazón de los padres. Así aquellos también profesionales que están en estos ámbitos, Señor, entregando, impartiendo, Señor, la enseñanza. Oramos, Señor, para que tú traigas sabiduría, creatividad, y les abraces también. Bendice, Señor, a Lidia y a nuestro hermano Germán, porque ellos también trabajan en un área tan especial en este ámbito de la educación. Señor, nosotros consagramos este año, Señor, a tu nombre. Lo consagramos para que tú te glorifiques en la vida de tus hijos, en los jóvenes, en la familia, en los padres. Tú traigas, Señor, el descanso, el refrigerio, tú traigas el mejor camino para que ellos adopten en medio de estos tiempos. Señor, gracias. Háblanos a través de tu palabra, también te lo pedimos, porque ella, Señor, trae el mejor consejo sabio para nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, queridos hermanos, en esta misma actitud les voy a invitar a que nos acerquemos a la palabra del Señor, ¿ya? Yo creo que la palabra del Señor tiene mucho que decirnos para ver cómo enfrentamos los tiempos que vienen, el presente como el futuro. ¿Ya? Así que les invito allí a concentrarse, a tomar su Biblia para poder, ¿cierto?, acercarnos a la palabra del Señor y ser ministrada por ella. Hoy la palabra del Señor está en Primera de Pedro, capítulo 4, versos 1 al 6, ¿ya? Fíjense que queremos responder a estos desafíos que se nos han presentado, pues. Estos desafíos de cómo enfrentar el año, cómo enfrentar la educación. Fíjense que bien tuvimos grandes desafíos en el 2020, pero vienen otros desafíos más en el 2021 y quizás para los años venideros, como yo les decía adelantito, vienen mucho más grandes. Entonces yo creo que los desafíos, cómo podemos enfrentar los desafíos, ¿cierto?, para este nuevo tiempo, creo que no son solamente para el ámbito de la educación, sino que para todos nosotros, en las diferentes tareas, trabajos, lugares donde el Señor nos ha puesto, creo que estos tiempos nos desafían. Y la pregunta que debemos hacernos es cómo vamos a actuar y vivir en el tiempo que tenemos por delante para enfrentar estos desafíos. Esa es la pregunta que queremos responder hoy,
a través de esta reflexión, y fíjense que de hecho, ¿cierto? Ese es el título de esta reflexión. Así que les invito a abrir sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 4, del 1 al 6. Dice lo siguiente: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, dice Pedro. Pero ellos, también dice Pedro, ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en el Espíritu según Dios. Hermanos queridos, pareciera que esta palabra no tiene nada que ver con los desafíos que vienen para el futuro, o cómo enfrentamos este año, iniciando en el ámbito de la educación o en todas las tareas o los lugares donde Dios nos ha puesto. Pareciera que no tiene mucho sentido, no tiene mucha relación, pero fíjense que sí. Porque la pregunta que queremos responder hoy día es cómo debemos actuar o vivir el tiempo que tenemos por delante. Y este pasaje, Pedro nos da una riqueza tremenda. En primer lugar, fíjense lo que nos dice Pedro para poder enfrentar los desafíos que tenemos por delante. Dice que debemos armarnos con el pensamiento o con la misma determinación que tuvo Jesús. El verso 1 dice, puesto que Jesús ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Pedro nos está diciendo, hermanos queridos, jóvenes, niños, padres, estudiantes, profesores, comerciantes, empresarios. Pedro nos está diciendo que tomemos la manera de pensar de Cristo, que adoptemos la misma actitud, porque quien sufre en su cuerpo pone fin al pecado, pone fin a la influencia del mundo, pone fin a las corrientes de pensamiento de este tiempo. Fíjense, hermanos, que la determinación, el pensamiento de Cristo, mientras iba camino a la cruz, era darle fin al dominio del pecado, era quitarle todo el poder que ejercía sobre aquellos por quienes Cristo murió. El pecado, hermanos, la influencia del mundo y la influencia del diablo son enemigos derrotados, todos lo sabemos, pero son una presencia todavía real en medio de nosotros. Y nos mantenemos en una batalla constante con ellos. El tiempo que nos resta por vivir, todo lo que se viene, nos plantea el mismo combate siempre, la misma lucha siempre. Por esta razón, el llamado del apóstol Pedro es armarnos con el mismo pensamiento, con la misma actitud que Jesús tuvo para enfrentar su misión. Fíjense que Pedro dice que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, en versículo 1, lo que nos hace ver la forma en cómo Jesucristo encaró el gran desafío que tenía por delante. Miren, fíjense, Cristo nos mostró una vida de sacrificio, es decir, mientras cumplía su misión, Él vivió una vida de sacrificio. Se privó de las cosas que altamente anhelaban los hombres, sometió su carne, o sea, se declaró sin bienes terrenales, ni siquiera tenía, dice la Escritura, dónde recostar su cabeza. Tuvo noches enteras de vigilia, cuando oraba por la condición del mundo. Allí intercedía delante del Padre. Lloró, dice la palabra de Dios, sobre Jerusalén y tuvo compasión de la humanidad a quienes veía, como él los veía como ovejas que no tenían pastor, y lloró por ellos.
Y fíjense que en la última semana de su vida es considerada como la semana de pasión porque los indescriptibles sufrimientos que allí padeció nos dicen que él realmente, hermanos, estuvo hasta en la agonía. Todo esto para ser ejemplo de nosotros. Todo lo vivió, todo lo sufrió para poder conquistar lo que tenía por delante, que era la salvación, derrotar el pecado. Y para que nosotros también supiésemos cómo se conquistan los grandes desafíos que se tienen por delante. Si Cristo hizo todo eso por nosotros, si Cristo se mentalizó, si Cristo tuvo ese sentir, tuvo esa actitud, tuvo esa determinación, nuestra actitud frente a lo que se viene no debería ser distinta, no debería ser menos. Cuando se trata de lidiar con el pecado, con la influencia del mundo y de conquistar los desafíos que vienen por delante, nuestra actitud, nuestra determinación debería ser semejante a la de Cristo. Entonces, ¿cómo actuar y vivir el tiempo que tenemos por delante? Pedro nos dice, ármate tú también con esa misma actitud, con la misma forma de pensar, con esa misma determinación de Cristo, mientras iba camino a la cruz para darle fin al dominio del pecado y quitarle todo el poder que ejercía sobre aquellos por quienes él murió. Que, hermanos queridos, la muerte, el sufrimiento y la actitud de Jesús nos deben inspirar. Nos debe inspirar a obedecer, vivir y enfrentar los tiempos que tenemos por delante. Fíjense en Jesús, cómo lo hizo, cómo enfrentó este gran desafío de vencer la muerte, de vencer el pecado. Se determinó, tuvo una actitud determinante, se concentró. Bueno, ese mismo sentir deberíamos tener, esa misma actitud, esa misma forma de pensar para poder alcanzar lo que está por delante. En segundo lugar, este texto, para responder a nuestra pregunta, ¿cómo actuar y vivir el tiempo que tenemos por delante? Pedro nos dice, poniéndole fin a las tendencias pasadas. Fíjese lo que dice el versículo 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Parece que Pedro aquí estuviera diciendo, ya es suficiente, iglesia, ya es suficiente de vivir como un gentil o de vivir como un pagano. Ya es suficiente, ¿cierto? Vivir como un pagano, caracterizado por esos pecados que eran un culto a la carne, un culto a las criaturas antes que al Creador. Pedro dice, hay que ponerle fin a ese estilo de vida, a esa forma de vida hay que ponerle fin. Fíjense lo que está haciendo Pedro, que hay una demanda radical en su pensamiento. Pedro dice que ya terminen con la forma de vida que llevan, que es parecida a lo de los gentiles. Porque él entendía, hermanos, que la vida antes de conocer a Cristo tuvo esas tendencias. Sin duda que antes de conocer a Jesucristo nosotros caminábamos por los pecados, ¿cierto? Por esa vida disoluta. Que Pedro que incluso caracteriza aquí, pero después de conocer a Jesucristo, ¿cierto? Esas tendencias quedan atrás. Ahora que estamos en Él y que somos nuevas criaturas, la palabra dice que las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Estos pecados, hermanos, mencionados por el apóstol, a los que él pide que se le pongan fin en la vida cristiana, estaban muy relacionados y están muy relacionados con tres grandes males que caracterizan a nuestra sociedad en esta actualidad. Si usted lee bien ese versículo, ¿verdad? Dice que estos tres grandes males que caracterizan a nuestra sociedad están descritos en ese versículo. Por ejemplo, la perversión sexual. Esto está, como, ¿me entiende?, desenfrenadamente viviéndose en nuestra sociedad. Esa perversión sexual en sus diferentes manifestaciones, la sensualidad tales como la lascivia, la concupiscencia. Ese es un pecado que está permanente en la sociedad. Una vida entregada a los vicios, consumo de alcohol, estupefaciente, embriaguez, disipación.
la sustitución de Dios. Cuando habla ese versículo, ¿verdad? De que hay abominables idolatrías, cuando está hablando de idolatría, está hablando de algo que reemplaza a Dios, al único Dios soberano. Y hoy nuestra sociedad, hermano, ha desechado a Dios y ha puesto sus propios dioses. Y adora y los venera y les sigue y dedica su tiempo para estar con sus propios dioses. A veces es el trabajo, a veces es el dinero, a veces es la vida disoluta, etc. Esto reemplaza a Dios del lugar del corazón del hombre y de la creación. Hermanos queridos, nosotros como creyentes, como iglesia, como creyentes en Cristo, debemos vigilar la tendencia de nuestro corazón. Porque estos males de la naturaleza caída están en nosotros. Y puede que ¿cierto?, nos estén arrastrando solapadamente para sustituir a Dios de nuestro corazón. Así que tenemos que estar vigilantes, velando sobre la tendencia de nuestro corazón, porque pudiera quedar el creyente atrapado en algún deseo de la carne, hermanos queridos, que lo conduce a practicar lo que ya ha sido desechado de su vida por Cristo. Bueno, en este punto Pedro nos da una buena recomendación sobre cómo vivir el tiempo que nos resta. En segunda de Pedro, capítulo 3, verso 11, nos dice, puesto que todas estas cosas que el corazón del hombre, cierto, se inclina, las tendencias caídas del corazón del hombre, serán desechadas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Es decir, querido hermano, ¿cómo actuar y vivir el tiempo que tenemos por delante? Poniéndole fin a las tendencias pasadas, ¿cierto? Debemos andar santa y piadosamente en nuestra manera de vivir para enfrentar lo que se viene, hermanos queridos. Poniéndole fin a todo lo que nos arrastraba al pecado, a la esclavitud del pecado, ¿no? Poniéndole fin a todas esas tendencias pasadas. Y en tercer lugar, hermanos, ¿cómo actuar y vivir el tiempo que tenemos por delante? Fíjense lo que dice Pedro en el versículo 4, separándonos de la carrera del desenfreno. El versículo 4 dice, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis, dice, con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Una de las cosas, hermanos, que le sucede a todos los seguidores de Cristo es el gran cambio de dirección que dan a su vida cuando creemos en Él. La nueva vida en Cristo es una búsqueda para complacer al que nos ha salvado, esto es Jesucristo. Es decir, esa búsqueda nos debe llevar a complacer a Cristo. Esto, hermano querido, esta tendencia genera un rompimiento con todo aquello que Él aborrece. Fíjense que para muchos que nos conocen o conocían, llega a ser una sorpresa ver lo que éramos y lo que ahora somos en Cristo. Aún más, no es solo una sorpresa para ellos, porque mientras más luchamos para hacer la voluntad de Dios, el apóstol dice, más propenso estarás de ser calumniado, ultrajado, denigrado por aquellos que no entienden lo que te está pasando. Te insultarán con su manera de tratarte, porque no aceptarán que no seas parte del descontrol que los gobierna a ellos. Hermanos, si nosotros lo vemos en relación a nuestros tiempos, yo creo que les parecerá muy extraño, y aquí le hablo también a los estudiantes y a todos los que nos integramos, ¿verdad?, a las tareas en diferentes ámbitos. Les parecerá muy extraño a tus compañeros de colegio, de universidad, o a los compañeros de trabajo, o a tus socios, que no formes parte de sus desenfrenos y de su inmoralidad. Les sorprenderá, se extrañarán ellos. Entonces tratarán de avergonzarte cuando te enfrentes a ellos, cuando te vean de esta manera cambiada. Pero yo te pido que tú te animes con esta palabra, porque
porque recuerda que un día, como dice el apóstol Pedro en el versículo 5, ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Y quiero destacar aquí en este versículo 4, hermano querido, la expresión no corráis, lo cual se traduce como correr juntos en un gran tumulto. Así se traduce en el griego. Hay una acepción que la traduce de esa manera. No corráis, es decir, no correr juntos en un tumulto. Lo que Pedro quiso decir fue algo como esto. Ellos se sorprenderán de que ustedes no corran con la multitud que les rodea. En otras palabras, ellos se sorprenderán porque ustedes no viven, no caminan, no son como todos los demás, como la multitud que les rodea. Pero que no vivamos como ellos o que nos separemos de ese tumulto, de esa multitud, hermanos queridos, entiéndanlo muy bien, no es señal de mala voluntad o de menosprecio hacia los demás. Más bien es valorar mucho más la salvación y el destino eterno que lo temporal y lo pasajero. Por eso es que Pedro les dice, oye, no corráis junto con ellos. Con todos los que van para ese lado, no corras junto a ellos. Aléjate, toma otro camino, porque tú valoras otras cosas que son más importantes. Valoras más lo eterno, valoras más la salvación que lo que ellos viven, ¿cierto? Que lo pasajero. Dejar de correr con el mundo se puede constituir en un testimonio para los que les parece cosa extraña en nuestra nueva vida o nuestro cambio de vida. Hay muchos testimonios, hermanos, donde amigos de cristianos han sido impactados y alcanzados por la nueva vida en Cristo que muestran los creyentes. Esto acontece, sí, cuando los hechos de la vida del creyente o la forma de vida del creyente hablan más fuerte que las palabras, impactando a otros. Es decir, mi comportamiento, mi forma de actuar, mi forma de presentarme, mi forma de servir, mi forma de vivir con otros, mi forma de comunión, de relacionarme con otros, habla mucho más fuerte, ¿cierto?, que mis palabras cuando doy testimonio. Y muchos amigos de creyentes se han convertido porque han podido ver en un cristiano una vida distinta. Una vida distinta. Claro que sí, también hay excepciones, ¿cierto? Algunas veces sucede lo contrario. El mal testimonio de los creyentes llega a ser piedra de tropiezo para otros que no creen. De verdad pasa eso. A veces nuestro mal testimonio viene a ser, ¿cierto?, la piedra de tope para que otros puedan creer en Jesús. Entonces, hermanos, ¿cómo actuar y vivir el tiempo que tenemos por delante? Separándonos de la carrera del desenfreno que llevábamos antiguamente. Y en cuarto lugar, ¿cómo vivir o actuar en el tiempo que tenemos por delante? Siendo conscientes que el juicio viene. Hay un juicio. El verso 5 dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Hermanos queridos, el tema del juicio final no es muy favorito para nuestra sociedad. No es muy favorita, porque nuestra sociedad no quiere que se les moleste con las advertencias bíblicas del fin del mundo, de cómo se va a terminar todo. Es más, algunos creen que tocar este tema de, ¿cierto?, el juicio final, algunos creen que tocar este tema es crear miedo en las personas. Por lo tanto, mientras menos se hable de él, la gente se sentirá mejor, dicen. O podríamos alcanzarlo de mejor manera. Muchos piensan, hermanos, que no tocar el tema resulta más confortable. Porque son mejores los temas, ¿cierto?, que se basan en el amor, en la esperanza, en la fe, en el gozo, en la prosperidad, en la sanidad. Y todos los temas estos apuntan hacia el bienestar y la calma de la persona. Son mucho mejores que los temas que hablan del juicio final.
Pero yo te quiero decir, querida iglesia, que no hablar de esto por los temores que infunda es presentar la mitad del Evangelio a la persona. Es hablarle solamente de una parte del Evangelio. Porque nosotros entendemos como iglesia que Dios es amor y que estará contigo y te va a confortar y te va a prosperar y te va a cuidar y te puede sanar, pero también es un Dios que al final de los tiempos traerá juicio, ¿cierto?, a los vivos y a los muertos. Entonces, no hablar de esto es como presentar la mitad del Evangelio. Sería como si un médico nos recetara un paracetamol, hermanos, frente a una enfermedad que requiere una cirugía. No hacerlo es facilitarle el trabajo a aquel que anda buscando a compañeros para que se le unan en el castigo eterno, al diablo. Es facilitarle el trabajo. Hay que advertir oportunamente a todos. Por esta razón, Pedro presenta una de las más solemnes advertencias sobre los que se mantienen en el desenfreno y nos ultrajan, rechazando así, ¿cierto?, la oportunidad que ofrece la gracia de Dios. Pedro dice, el día de rendir cuentas llegará. La hora para que los vivos y los muertos se presenten delante de Dios llegará. Llegará. Es inminente. Solamente una preparación espiritual, ¿cierto?, adecuada, nos excluirá de tal juicio eterno. Hermanos queridos, si no confiamos en el Señor, si no predicamos todo el Evangelio, muchas de estas personas que se burlan, que nos rechazan, ¿cierto?, y que tienen en poco la muerte de Cristo para su salvación, tendrán que enfrentar este juicio eterno, que llegará de manera inminente. Hermanos queridos, ¿cómo se prepara para el tiempo que tenemos por delante? Siendo conscientes, siendo muy conscientes que habrá un juicio. ¿Cómo debo vivir lo que viene por delante? Yo tengo que ser consciente que hay un Dios presente y que hay un Dios que me juzgará, ¿cierto? Y que juzgará a este mundo. De esa manera podré yo enfrentar desde una perspectiva bíblica de Dios, ¿cierto?, con temor, todo lo que viene por delante. Muy bien, hermanos, yo sé que el tiempo va corriendo. Para concluir y dar respuesta, hermanos, a esta gran pregunta y para proyectarnos en este nuevo año 2021, ¿cómo debemos actuar o vivir el tiempo que tenemos por delante? Una, dijimos, armándonos del pensamiento de Cristo, teniendo la misma actitud. Segundo, poniendo fin a las tendencias de la carne. Tercero, separándonos de los que corren en el desenfreno de sus propios deseos. Cuarto, vivamos conscientes que este mundo está bajo juicio eterno. Vendrá juicio para todos. Y quinto, querido hermano, procuremos que nuestra actitud y trabajo, ¿cierto?, debe no alejar a los hombres de la gracia de Dios. Es decir, debemos guardar nuestro testimonio, nuestra forma de vida, para que otros también conozcan la gracia de Jesucristo. Vamos a orar unos minutos. Señor, gracias te damos por tu amor, por tu misericordia, por estas, Señor, advertencias, por este camino que tú nos muestras para poder enfrentar este tiempo que viene. Ayúdanos a tener la actitud de Jesús, Señor. Ayúdanos a tener la determinación que tuvo Él para vencer el pecado. Ayúdanos, Señor, a dejar las tendencias de nuestra vieja naturaleza, de nuestra vieja vida, que muchas veces vienen para robarnos la alegría, la paz y el gozo.
la santidad. Ayúdanos, Señor, a no correr con los que van detrás de sus propios deseos. Ayúdanos a alejarnos de ellos, a salir de esa carrera, porque tú nos has hecho distinto, tú nos has dado una nueva vida. Y ayúdanos a vivir conscientes, Señor, de que tú traes y tú eres el Dios juez justo que juzgará a este mundo, juzgará a su iglesia y juzgará a aquellos que no te conocen. Padre querido, ayúdanos. Ayúdanos en nuestra actitud, en nuestro trabajo, en nuestra forma de vida, para poder atraer a otros a la gracia tuya y sean liberados, libertados de la sentencia divina, Señor, del juicio divino. Gracias por tu iglesia, Señor. Enfrentamos este nuevo tiempo, Padre amado, viviendo como tú quieres que enfrentemos lo que tenemos por delante. Señor, bendice a tu iglesia en esta nueva semana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga. Gracias, pastor, por esta hermosa palabra. Dios nos ayude a ponerla en práctica, las reflexiones también, ¿cierto? Muy certeras. Bien, vamos a continuar y vamos a leer una petición que nos acaba de llegar de oración por un compañero de juego de Pablo, hijo de la hermana Marcela, de un joven que publicó una nota de despedida suicida. Este joven es europeo, es compañero de juego de Pablo, así que pedimos oración también por este joven. Vamos a continuar entonces con una alabanza. Quisiera comunicar, porque después van a orar, ¿verdad? Van a cerrar el culto y orar, que falleció la hermana Hetty Chuber, ¿ya? Hetty Chuber, que era miembro de la iglesia de Dinamarca, pero muchos de nuestros hermanos acá la pueden conocer. De hecho, por ejemplo, está muy relacionada con David Ulrich, y bueno, en la mañana me comunicó que había fallecido. Bueno, ella ya tenía su avanzada edad y fue una mujer muy fiel. Así que también tener presente a la familia, ya, a sus hijas, Hetty Chuber, a Eris Grumulz, a Viviane, Miriam y Marlene. Ellos son los que... Entonces, comunicar también que vamos a tener presente en nuestras oraciones y expresamos nuestras condolencias a esta familia. Amén. Amén. Ya, en la oración vamos a tener presente la solicitud que le hacen por WhatsApp a Lidia, el informe que nos entrega nuestro pastor. Antes de continuar, vamos a presentar también un video de Ingle Niño, ¿ya? Para quedar informados de la actividad que tienen ellos. Mi nombre es Mitzel y acá estoy con la tía Marcela. Ustedes saben que pertenecemos al Ministerio de Igle Niños, así que estamos reunidas en este momento para darles una noticia muy importante. Como ustedes ya saben, terminó el verano, comenzó marzo y debemos retomar nuestra normalidad. Lo bueno de retomar esta normalidad es que nos podemos reunir cada sábado para compartir junto a los demás niños de la iglesia y a los tíos de Igle Niños. Y juntos poder adorar, agradecer y presentarle nuestras peticiones al Señor. Así que todos los niños están invitados el próximo sábado 13 de marzo a las 6:30 en punto. Recuerda traer tu Biblia. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! Gracias por el aviso de Ingle Niño. Les damos las gracias a las hermanas que nos informaron. Bueno, ahora vamos a continuar con nuestro culto, con una alabanza y después nos vamos a despedir con una oración. ¿Vale?
Vamos con la alabanza y vamos a terminar después con la oración. Yo O creo, al revés. Germancito, que cerremos nomás, queridos hermanos. Ya, vale. Ya, Hemos entonces hacemos tenido la algunos oración. problemas de internet hoy día, Vale. para avisar un poquito. Así Ya. que cerremos nomás, hermanos, nos despedimos. Despídanse, queridos hermanos, ustedes oran ya. Un abrazo para todos mis hermanos. Ustedes terminan orando, querido hermano. Gracias, pastor. Nos despedimos, damos gracias por todo lo que ocurrió hoy día en el culto. No olvidar que seguir orando por las peticiones que presentó Lidia, por la familia de la hermana Schubert, que Dios les dé fortaleza. ¿Ya? Y que tengamos una muy linda y bendecida semana. Gracias, Señor, le damos por su amor, por su misericordia, porque nos permitió estar en este culto maravilloso, recibimos de su palabra, pudimos alabar y glorificar su nombre. Señor, le pedimos que esta semana usted nos siga acompañando, nos siga bendiciendo, nos siga cuidando. Le pedimos, Señor, por la familia de la hermana Schubert, que les dé fortaleza, les dé resignación. También te pedimos por este joven que da mensaje de suicidio, Señor, que hablen a su corazón, Señor, que no es el camino correcto, que tú tienes el camino, la verdad, Señor, para que Él solucione su problema. Te pedimos por todas las familias de la iglesia, Señor, que tú las bendigas y las protejas. Ahora nos despedimos, Señor, y tú nos sigas acompañando. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Chao, hermanos, bendiciones, que estén bien. Bendiciones, que tengan una bonita semana. Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Temuco Poniente presentó su culto dominical familiar. Les esperamos en una próxima oportunidad a través de Zoom o YouTube. Dios les bendiga.